Área del triángulo usando trigonometría. Si nos quedáramos con el título de área del triángulo, ya nos la sabemos, 1/2 de la base por la altura. De lo que se trata en este vídeo es de explicar una fórmula en la que no aparezca la altura. Suponemos los datos, los lados, los ángulos del triángulo, o incluso con el teorema del seno, el teorema del coseno, calculamos los datos que nos falten y a partir de estos podemos calcular directamente el área. ¿Cómo? Pues vamos a verlo porque es muy sencilla la demostración. Vamos a hacer lo mismo que con el teorema del seno. Vamos a demostrar que el área de un triángulo se puede calcular como la mitad del producto de dos lados cualesquiera del triángulo multiplicando ese producto por el seno del ángulo que forman. Dicho con letras, podríamos escribir el área como 1/2 de A por B por el seno del ángulo que forman el lado A y el lado B, es decir, el ángulo C. Para memorizar muy fácil, AB va con el ángulo C. Si ahora ponemos 1/2 de A por C, la letra que no hemos utilizado es la B. En efecto, si multiplicamos el lado A por el lado C, el ángulo que forman A y C es precisamente la letra que no hemos utilizado, la B. Tercera manera equivalente de calcular el área. Nos falta por tomar como lados el lado B y el lado C. ¿Qué ángulo forman el lado B y el lado C? A. Por lo tanto sería 1/2 de B por C por el seno de A. Para memorizarlas, muy sencillo. Vamos a ver de dónde sale, cuál es la demostración de estas fórmulas. Pues se obtienen igual que obtuvimos la demostración del teorema del seno, a partir de un triángulo cualquiera y sabiendo que el área es 1/2 de la base por la altura, simplemente utilizando conceptos muy básicos de trigonometría, sabíamos expresar precisamente en ese triángulo de la derecha el seno del ángulo C como cateto opuesto a C, que sería la H, partido por la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que sería la A. Es decir, H es A por el seno de C. Sustituyendo ese valor de H en la fórmula del área, nos queda 1/2 por B por A por seno de C, como queríamos demostrar. Por tanto, esta sería una fórmula muy interesante para no tener que calcular la H. Directamente con A, B y C lo tendríamos calculado. Vamos a verlo con un ejemplo. Nos dan el lado A, el ángulo B, el lado C. Precisamente nos están dando dos lados, el A y el C, y el ángulo que forman, el ángulo B. Podemos aplicar directamente nuestra fórmula. El área sería 1/2 del lado A por el lado C por el seno del ángulo B. Simplemente sustituimos los datos conocidos, 1/2 por 5 por 4,4 y lo multiplicamos por el seno de 40. Ese resultado con calculadora nos da una superficie de 7,04 centímetros cuadrados.